El Halcón, Capitán América Sam Wilson. Nombre real: Samuel Thomas Wilson. Poderes: las alas planeadoras a propulsión del Halcón le permiten volar a 402 km/h. Sus últimas alas holográficas ultraligeras son más veloces y maniobrables. Puede comunicarse con su mascota halcón ala roja telepáticamente y ver a través de cualquier ave que esté en un radio cercano. Lugar de nacimiento: Nueva York, Estados Unidos. Sam Wilson es el Halcón. Los orígenes de este héroe de altos vuelos son muy humildes, puesto que nació en Harlem y es hijo de un predicador. Atleta de primera clase, siempre se sintió atraído por las aves y entrenaba palomas de competición. Sus padres le animaron para que prosiguiera su vocación, pero cuando su padre murió al intentar mediar en una pelea y su madre fue asesinada por un ladrón 2 años después, Sam rompió con su pasado y se trasladó a San Francisco. Haciéndose llamar a sí mismo Wilson, se involucró con una banda criminal. El Capitán América lo rescató y lo tomó bajo su protección, enseñándole artes marciales y habilidades de vuelo. Posteriormente, Sam recibió la tecnología de Wakanda de manos de la Pantera Negra, lo que le permitiría volar a velocidades extraordinarias. Además, disponía de una máscara que le proporcionaba distintos niveles de visión. Tras graduarse bajo la tutela del Capitán América, se convirtió en el jefe del equipo de superagentes de S.H.I.E.L.D. y después en miembro de los Vengadores. Primera aparición: Sam Wilson, alias el Halcón, emprendió vuelo por primera vez en Capitán América número 117 de septiembre de 1969, con guión de Stan Lee y dibujos de Jim Collan. Creado por Stan Lee y el dibujante Jim Collan, encabezó una corriente de cómics con superhéroes afroamericanos. El anterior personaje de Marvel, la Pantera Negra, es africano. El Halcón apareció 3 años antes que Luke Cage y 6 que Tormenta, la primera mujer de raza negra. También fue el primer héroe afroamericano que no tenía la palabra Black como parte de su nombre. Tal como recordó Jim Collan, a finales de los 60, las noticias sobre la guerra de Vietnam y la lucha por los derechos civiles eran constantes, y Stan empezó a trasladar sus titulares a los cómics. Le propuse la idea de introducir a un héroe afroamericano y la aceptó de inmediato. Durante una misión para la mafia, Wilson se estrelló en una isla remota del Caribe, refugio de Cráneo Rojo y de sus exiliados. Cráneo Rojo utilizó el cubo cósmico para borrar los recuerdos de Wilson de su pasado como criminal, sustituyéndolos por los de un trabajador social ejemplar. También creó un vínculo telepático entre Wilson y su mascota, el Halcón ala roja. Cuando se volvió a encontrar con el Capitán América, ambos unieron sus fuerzas, liberaron la isla de Cráneo Rojo y de sus hombres, y el Capi reclutó a Wilson como su aliado. Con la ayuda del Capi, Wilson, con su identidad pública como trabajador social y como el Halcón, empezó a proteger a Harlem contra el jefe mafioso Cara de Piedra. El Capi introdujo a Sam en S.H.I.E.L.D., donde impresionó a Nick Furia. Después, se alió con Spider-Man para derrotar a Cara de Piedra. Tras una victoria pírrica, participó en una serie de enfrentamientos inacabables contra el sucesor de Cara de Piedra, Morgan. Al darse cuenta de que Wilson necesitaba ayuda, el Capi contactó con la Pantera Negra, quien utilizó la tecnología de Wakanda para construir un par de increíbles alas planeadoras que le permitirían volar. Cuando un desencantado Capi colgó su traje y se convirtió en nómada, el Halcón entrenó a su sustituto, Roscoe Simmons. Cráneo Rojo, escasamente impresionado por este, mató a Roscoe y envió a Halcón al hospital. El auténtico Capi y el Halcón persiguieron a Cráneo Rojo, quien reveló el verdadero origen del héroe volador como criminal y agente durmiente que actuó contra el Capi. Cráneo Rojo escapó y Wilson, traumatizado por la revelación de su pasado, se entregó a la justicia. Cuando fue absuelto, S.H.I.E.L.D. le pidió que liderara a su equipo de superagentes y poco después, el enlace del gobierno, Henry Gyrich, le pidió que se uniera a los Vengadores.
Pero cuando el halcón se dio cuenta que tan solo lo habían reclutado para cumplir la cuota gubernamental de medidas políticas, abandonó el equipo a la primera oportunidad. Retomó su actividad como trabajador social y hasta se presentó al Congreso, pero fue rechazado por su pasado criminal. Regresó a su anterior vida como el halcón, y cuando el ladrón reformado Tyrone McQuaid le pidió ayuda para huir de la academia criminal del supervisor, encontró la oportunidad que andaba buscando para poner a prueba su último traje y su armamento perfeccionado. Un enfrentamiento con un agente federal corrupto que involucró a un falso Capitán América tuvo como consecuencia que sus antecedentes criminales fueran utilizados para presentar cargos contra él. Para colmo, una temporalmente desquiciada bruja escarlata desestabilizó la mente de Sam Wilson, logrando que revirtiera su personalidad anterior al halcón como Snap o Chistoso cuando dirigía una banda local de gángsteres. Se volvió más introvertido, más agresivo y empezó a llevar una pistola. Aunque su reputación fue luego restablecida, el incidente acrecentó su distanciamiento con el Capi. El Capitán América y un iracundo halcón pusieron fin a su alianza. Sam no tardó en arrepentirse de sus actos cuando el celoso novio de Leila Taylor le disparó un tiro que alcanzó por accidente al Capitán América, hiriéndolo de gravedad. El impacto de ver a su mejor amigo tan cerca de la muerte hizo que Wilson se replanteara su vida y hasta abandonara su papel de halcón por un tiempo. Pero un verdadero superhéroe jamás abandona su misión durante mucho tiempo, por lo que el halcón volvió a surcar los cielos. Aumentó su efectividad gracias a la comunicación telepática con su mascota, Ala Roja, y con las aves en general, además de gracias a unas alas ultraligeras que le permitían volar junto con sus amigos alados. El halcón estaba nuevamente listo para la acción. Durante los acontecimientos conocidos como la Guerra Civil de los Superhéroes, luchó contra el acta de registro de superhumano en el bando del Capitán América y de sus Vengadores secretos, y hasta actuó como líder del equipo cuando el Capi quedó fuera de combate. Pareció que el destino volvía a golpearlo cruelmente cuando tuvo que soportar el segundo intento de asesinato de Steve Rogers, el Capitán América. En esa ocasión, sin embargo, las diabólicas maquinaciones de Cráneo Rojo lograron que el primer Vengador pareciera realmente muerto, y Sam Wilson fue uno de los que llevó su féretro en el funeral. La muerte de su amigo y aliado pareció afectar profundamente al halcón. Depuso públicamente su resistencia al acta de registro superhumano y la firmó, aunque en secreto seguía manteniendo contacto con los Vengadores fugitivos antirregistro. Considerado políticamente correcto por el gobierno de Estados Unidos, el halcón fue puesto al frente del distrito de Harlem de Nueva York y también recibió el encargo de investigar el asesinato del Capitán América. Junto con la agente de S.H.I.E.L.D. Sharon Carter, se dispuso a encontrar al Soldado de Invierno, en realidad un Bucky Barnes con el cerebro lavado. El que fuera el joven ayudante del Capi se había convertido, en contra de su voluntad, en un asesino programado al servicio del Estado soviético. Cuando recuperó la memoria, Barnes sintió repulsión por lo que había hecho y se convirtió en el nuevo Capitán América para reparar sus fechorías. El halcón se unió a su cruzada y se convirtió así en el aliado del hombre que había sido el aliado original de su antiguo aliado, el Capitán América. Más tarde, Halcón y su pájaro mascota, Ala Roja, se unieron a la batalla contra Pecado, hija de Cráneo Rojo y liberadora en la tierra de la deidad asgardiana del miedo, la Serpiente. Así, junto con el Capitán América y la Viuda Negra, se enfrentó en Washington D.C. al devastador ataque con el que la villana esperaba desencadenar su Blitzkrieg contra Estados Unidos. Con el regreso de la todopoderosa entidad cósmica Fuerza Fénix, estalló una guerra entre los Vengadores y los X-Men, donde Halcón ayudaría a Hulk y al Caballero Luna a retener al personal y a los estudiantes del Instituto de Enseñanza Superior de Jean Grey. Los Vengadores acordaron mantener las distancias, pero la mutante Frenesí provocó al Caballero Luna y se inició el enfrentamiento entre ambos bandos. Cuando Ala Roja activó los protocolos de emergencia de los Vengadores, Iron Man se sumó al conflicto.
Pícara se lanzó contra Halcón y le absorbió los poderes dejándolo inconsciente, y a continuación usó una combinación de los poderes de los Vengadores para dejar fuera de combate a Iron Man. La Patrulla X dejaron a los Vengadores inconscientes en el Quinjet y programaron el piloto automático para que los llevara de vuelta a casa. A pesar de la derrota, Halcón continuó respaldando a los Vengadores y llegó a convertirse en un miembro fundamental del equipo, ayudando a mantener bajo control al joven poderoso y rebelde conocido como Marca Estelar, y posteriormente investigando la desaparición de Omega Fly, el super equipo del Departamento H. Concluida la guerra intergaláctica entre los Vengadores, los Constructores y Thanos, el Titán Loco, Halcón se sumó a los poderosos Vengadores de Luke Cage para combatir delitos callejeros de menor envergadura. Pasado un tiempo, Arnim Zola capturó a Steve Rogers y lo llevó a la Dimensión Z, un mundo de mutados e innovaciones tecnológicas donde Zola había diseñado genéticamente a sus propios hijos, Ian y Jet. Atrapado en esa dimensión, el Capitán América crió a Ian como a su propio hijo, y cuando regresó del exilio, Sam se le unió para intentar evitar que el supersoldado demente Nuke desatara la Tercera Guerra Mundial. Más tarde se enfrentaron a Gungnir, un arma robótica superpoderosa lanzada por Clavo de Hierro, ex espía de S.H.I.E.L.D., y el Dr. Burbuja Mental, un supersoldado creado en los 60. Mientras Steve se enfrentaba a Clavo de Hierro, le extrajeron el suero del supersoldado y el héroe se convirtió en un anciano. A continuación, Halcón salvó Nueva York de la bomba de Zola, con potencia suficiente como para destruirla por completo, y usó sus alas de vibranium para protegerse de la explosión. Entonces el anciano Steve Rogers renunció a ser el Capitán América y le entregó su emblemático escudo. Al nuevo Capitán América se sumaron Ian, que se hizo llamar Nómada, y Ala Roja, su leal compañero, para enfrentarse a la amenaza de la nueva Hydra y a una camarilla compuesta por los enemigos más mortíferos del Capitán América, entre ellos el Barón Zemo, Calavera y Cráneo Rojo. El antiguo Halcón, Sam Wilson, había heredado el manto del Capitán América, Steve Rogers, y había experimentado un bautizo de fuego a manos de Hydra, el Barón Zemo, Armadillo, el Barón Sangre, Batroc, Cobra, Calavera, Pecado, el Supervisor y Víbora. Debido a esto, era normal que el héroe esperase algún tipo de aceptación pública hacia su nuevo rol, quizás incluso un poco de gratitud. Sin embargo, no tuvo tanta suerte. Poco después de enfrentarse a Zemo y a sus señores del mal, Sam decidió ser honesto consigo mismo y forjarse su propio camino como Capitán América. Convocó una conferencia de prensa y soltó una retahíla de tópicos sobre temas como la política o la desigualdad. A causa de esto, la opinión pública se puso en su contra. Para empeorar las cosas, en poco tiempo Sam se vio enfrentado también a S.H.I.E.L.D. Un pirata informático conocido como el Susurrador filtró más de 60.000 páginas de archivos clasificados de S.H.I.E.L.D., incluyendo los detalles de un programa llamado Kobik, que trataba sobre las investigaciones de la agencia para utilizar fragmentos del cubo cósmico para alterar la propia realidad. Sam advirtió a la directora de S.H.I.E.L.D., Maria Hill, de que clausurase Kobik, y más tarde se hizo acreedor de su furia cuando ayudó al Susurrador a escabullirse de las garras de S.H.I.E.L.D. Buscado también por S.H.I.E.L.D., Sam consiguió asegurarse un trato de inmunidad al ayudar a Hill y al comandante Steve Rogers a hacerse cargo de Hydra, mediante la información proveída por el Susurrador. Incluso entonces, Sam distaba mucho de gozar del favor de la agencia. Incapaz de confiar en la información que le proporcionaba y para no retrasar sus planes, puso en marcha su propio operativo. Le ayudaban la aventurera Misty Knight y el antiguo atleta de lucha libre entonces convertido en héroe, Dennis Dunphy, también conocido como el Hombre D. Uno de sus primeros casos les llegó por cortesía de una vecina de Arizona, Mariana Torres. Esta mujer contactó a Sam cuando su nieto, Joaquín,
un buen samaritano que ayudaba en el desierto a inmigrantes mexicanos irregulares, fue secuestrado por una organización anti-inmigración que se autodenominaba los Hijos de la Serpiente. Bajo el manto del Capitán América, Sam se enfrentó a los Hijos en Arizona, donde se enteró de que Joaquín era una de las muchas personas secuestradas que habían sido llevadas a Nueva York a instancias de un científico renegado, el Dr. Karl Malus. Sam asaltó el laboratorio de Malus, pero fue capturado por el científico, que en ese momento poseía habilidades similares a las de matanza, gracias a un encuentro íntimo con el simbionte alienígena. Cuando Sam se despertó, se sorprendió mucho al descubrir que se había convertido en un hombre lobo, en un capilobo, tal y como observó Misty Knight. Juntos, él y la heroína desmantelaron los planes de Malus y liberaron a Joaquín, que se había transformado en un híbrido de humano y halcón. Con la ayuda de Joaquín, convertido entonces en el nuevo halcón, y de la villana reformada, Iguana, descubrieron al responsable detrás de todo el asunto, Soluciones Serpiente, la organización de villanos con temática de serpiente conocida como la Sociedad Serpiente. Al final, Sam recobró su apariencia humana y fue contactado de nuevo por el susurrador, que le reveló su verdadera identidad. Era Rick Jones. Rick le dijo que, lejos de haber clausurado el programa Kubik, Maria Hill había utilizado el poder de alterar la realidad de los fragmentos del cubo cósmico, que entonces se hallaba unido y consciente, y había adoptado la forma de una niña pequeña. El objetivo de Hill había consistido en crear Pleasant Hill, un pueblo habitado por supervillanos que habían sido transformados en ciudadanos modelo. Sin embargo, cuando Sam llegó a la población, los villanos habían vuelto a ser los mismos de siempre, y Pleasant Hill se hallaba teñida de violencia. Junto con Steve Rogers, el Soldado de Invierno y los Vengadores, el Capitán América rodeó a los villanos y puso fin a Pleasant Hill. Durante estos acontecimientos, Steve recuperó su juventud gracias a Kobe. No obstante, en lugar de reclamar su antiguo manto de centinela de la libertad, insistió en que Sam debía continuar portándolo, pero este insistió en que ambos debían compartir el rol del Capitán América. Es extraño, pero Sam Wilson no fue el primer Capitán América en convertirse en un hombre lobo. Años antes, mientras se encontraba investigando la desaparición del piloto John Jameson, Steve Rogers fue capturado por los villanos místicos Dead Moon y Cazador Luna. La malvada Sombra Nocturna le sometió a determinados experimentos mutagénicos que le convirtieron en un hombre lobo. Sin embargo, en lugar de sucumbir a sus salvajes instintos animales, consiguió el apoyo del resto de sujetos sometidos a las pruebas licántropas, así como de otros amigos prisioneros como Loba Venenosa, Lobezno o Cable. Juntos, frustraron el plan de los villanos. Por su parte, Sombra Nocturna fue obligada a desarrollar un antídoto para el suero licántropo, y el Capi pudo recuperar su forma humana, igual que John Jameson, uno de los hombres lobo. El halcón carece de la fuerza y resistencia superhumanas de la mayoría de sus compañeros superhéroes, pero la compensa de otras maneras. Desde temprana edad, Sam Wilson sintió una afinidad natural hacia los pájaros. Este don se potenció considerablemente cuando, como el halcón, quedó expuesto al poder del cubo cósmico mientras luchaba contra Cráneo Rojo. En ese momento, descubrió que podía comunicarse telepáticamente con los pájaros, obtener información sensorial de ellos y hasta transmitirles órdenes. Además, el halcón es un destacado contrincante en la lucha cuerpo a cuerpo. Entrenado por el Capitán América, domina varias artes marciales y es un atleta innato. Sus alas holográficas ultraligeras, que le permiten realizar sorprendentes maniobras aéreas, así como su máscara, que le otorgan visión a distintos niveles, son producto de la tecnología de Wakanda.